Los tres chanchitos. Hola, chanchiteros del universo. No me había dado cuenta. Estaba aquí distraído con este precioso libro. Pero resulta que me toca a mí grabar el Chanchitube de esta semana. Y entonces, precisamente viendo este libro, se me ha ocurrido un tema que creo que puede ser interesante. El tema es el siguiente. Uno de esos teoremas de los que muchas veces se habla y que casi se usa como arma arrojadiza contra contrarios y demás, todo el arma arrojadiza que un teorema pueda llegar a ser, es el teorema de incompletitud de Gödel. Bueno, ya acabo de cometer una incorrección, porque en general no es un teorema de incompletitud de Gödel, sino, propiamente dicho, serían dos teoremas de incompletitud de Gödel. El segundo que complementa al primero. Pero me voy a centrar en el primero. Entonces, ¿en qué consiste el teorema de incompletitud de Gödel? Y cuál es su posible trascendencia y su posible uso fuera del ámbito en el que fue enunciado. Eso me gustaría intentar aclarar, porque ya lo digo, ya de entrada, que precisamente ese es uno de los grandes defectos del uso del teorema de completitud de Gödel, que llega a usar, se puede llegar a usar en ámbitos, la gente lo usa en ámbitos totalmente ajenos en el que fue demostrado y en el que verdaderamente el propio teorema no dice nada. O sí, ya veremos, ya veremos. Entonces, me gustaría empezar pues la historia, y de hecho la historia empieza pues con este libro. Este libro, que no lo veis bien desde ahí, pero son los elementos de Euclides, en una preciosa edición de la Universidad de Coimbra, del año 1792. De hecho, es una edición en portugués, pero traducida de la versión en latina, con anotaciones de Robert Sims. Me gusta coleccionar libros de matemáticas antiguos y esto es uno de los tesoros que tengo. Tiene unas ilustraciones preciosas y tal. No sé si se ven, que aquí es explicable. Muy delicadas, sí, pero muy bien hechas. Bien, pues como decía, el libro de los elementos de Euclides, que tiene 2000 años, resulta que parte de una serie de principios que todo el mundo puede llegar a aceptar. Pues por dos puntos pasa una recta, y cosas de ese estilo. Elementos muy sencillos sobre puntos y rectas. Y a partir de esos axiomas o postulados, construye toda la geometría. Son varios libros, etcétera, y construye toda la geometría que se sabía en su época, que es la época del mundo griego, que era mucha geometría. Y además es una geometría muy interesante que muchas veces se le da un poco de lado, aunque tiene absoluta y plena validez hoy en día. Porque lo que aquí demuestra son teoremas y los teoremas, una vez que has demostrado, está demostrado para siempre. Y esto sigue siendo absolutamente válido. Los elementos de Euclides. Entonces, pues lo que digo es que Euclides partía de unos axiomas muy elementales, posiblemente todos muy elementales menos el quinto, que causó mucho revuelo porque era el famoso axioma este de las paralelas, aunque no está enunciado así exactamente originalmente por Euclides, pero que la versión típica que ha trascendido hoy en día, que es una equivalente a la de Euclides, era que si tenemos una recta y un punto exterior a la recta, siempre por este punto se puede trazar una paralela a la primera recta que teníamos. ¿Por qué se ha llamado la atención ese axioma? Bueno, pues porque los demás eran muy sencillos, muy comprensibles, por dos puntos pasa una recta y cosas de ese estilo, y mientras que ese en concreto, es uno que requiere un enunciado un tanto más complicado, sobre todo además si lo enunciamos tal como lo enunció Euclides, y aquí podéis ver pues los enunciados de estáis viendo los enunciados de los postulados de Euclides. Bien, entonces, puesto que digamos que causó un cierto revuelo, matemáticos durante prácticamente 2000 años se dedicaron a intentar demostrar si era posible o no deducir ese quinto postulado a partir de los demás. Esto es interesantísimo y supuso mucho avance durante varios siglos hasta que ya hace pues unos 200 años se demostró
mediante varios métodos más o menos equivalentes, pues Gauss, Lobachevsky, etcétera y demás, que se podían construir geometrías totalmente válidas, no exactamente prescindiendo del quinto postulado de Euclides, sino sustituyéndolo por otro que dijera, por ejemplo, que se podía trazar más de una paralela o que no se podía trazar ninguna, no había rectas paralelas, por ejemplo, y entonces todo esto pues ha dado lugar a las geometrías no euclídeas, que de hecho podía parecer en principio una mera abstracción matemática, pero que después ha tenido una importante influencia en física, en la física de relativista, y de hecho pues también en lo que es viajes espaciales y demás, y eso tiene su impacto las geometrías no euclídeas. No podemos entender hoy en día el concepto de la gravedad tal como lo planteó Einstein sin considerar geometrías no euclídeas. Bueno, ya se desarrolló muchísimo todo a partir de eso. Lo que es curioso es que ya, como digo, esto se probó en el siglo XIX, y este libro, que es del siglo XVIII, al final contiene un apéndice de Simpson en el que él viene a decir que no cree que el quinto postulado se pueda demostrar a partir de los otros. O sea, que ya Simpson da una serie de argumentos, no hay ninguna demostración, y él no pretende que sea eso una demostración, pero da una serie de argumentos para intentando convencer de que el quinto postulado de Euclides es independiente de los demás. Bien, esto tiene que ver con el sistema axiomático. Este libro fue el libro, que estudiaron los que pretendían estudiar matemáticas durante cerca de 2000 años. Fue poco menos que la Biblia de las matemáticas, sin poco menos. Fue la Biblia de las matemáticas durante muchísimos siglos. Y entonces ejerció una influencia fundamental. Pero sobre todo, al final del siglo XIX, cuando ya se había resuelto el problema del quinto postulado de de Euclides y demás, se vio también la potencia, se empezó de nuevo a destacar la potencia del sistema axiomático tal como lo plantea Euclides. El sistema axiomático es una de las maravillas de la matemática, y que después, por cierto, creo que ha sido también de alguna forma intentado imitar pues por la física y demás, porque la física, hay diversos modelos físicos que parten de axiomas, y a partir de esos axiomas demuestran teoremas que son verdades reales partiendo de la base de esa axiomática. En algún sentido, por ejemplo, pues que la velocidad de la luz es constante, y algunos otros son los axiomas que permiten construir la teoría de la relatividad. Bueno, pues aquí igual, en matemáticas pues podemos construir una serie de axiomas. Una serie de axiomas son una serie de principios que todos estamos dispuestos a aceptar como válidos. Y si no estamos dispuestos a aceptar como válidos, al menos pues veamos qué pasa con ese principio y tratemos de construir la casa que se construye a partir de ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, yo elaboro una serie de axiomas, posibles 4 o 5 axiomas sobre cierta entidad matemática. Digo cuáles son mis reglas del juego, o sea, esos axiomas parten de cuáles son las reglas del juego. Y a partir de esos axiomas tengo que ser capaz de deducir lógicamente otros enunciados. Esto hay multitud de ejemplos en matemáticas, pero digamos que aceptamos como verdad cualquier cosa, la cosa A, y si de forma lógica podemos ir paso a paso hasta llegar a B, pues B será un teorema en mi sistema. O sea, parto de los axiomas y voy paso a paso construyendo cosas que cada una implica inmediatamente la siguiente, de forma evidente, siguiendo las leyes de la lógica, y entonces a la conclusión a la que llega al final, a eso se le llama teorema. Y entonces, pues una teoría con un cierto sistema axiomático puede tener muchos teoremas, muchísimos teoremas. Y esos son los que se van construyendo. Bien, claro, a final del siglo XIX, principio del siglo XX, la cosa supuso una revolución en las matemáticas, una revolución desde el punto de vista de los fundamentos de la matemática. Hubo muchas, pero uno que es fundamental, que es sobre los fundamentos de las matemáticas. ¿Cómo se podía fundamentar la base sobre la que nos asentamos todas las matemáticas? Y de hecho, pues, por ejemplo, el mismo concepto de demostración que acabo de decir, más o menos, no estaba en absoluto claro. Y entonces se veía, si se preguntaba a uno si se podía construir toda la matemática partiendo de unos axiomas aceptados por todos. Bueno, no construir toda la matemática, disponíamos de unos axiomas que construían la
la geometría de Euclides, y también por esa época pues surgieron unos axiomas que construían, por ejemplo, los números naturales, los números reales, etcétera, ¿no? Son axiomáticas de Peano, de Zermelo Franklin, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estos axiomas permitían construir pues lo que entendemos, por ejemplo, la axiomática de Peano de los números naturales, pues lo que entendemos por las propiedades de los números naturales. Las propiedades que es relativa pues al 1, al 2, al 4. Entonces todo esto se creó un caldo de cultivo porque además empezaron a aparecer, por otra parte, una serie de problemas lógicos que eran los que iban, digamos, incidían por debajo de la línea de flotación de las bases de las matemáticas. Entonces surgieron pues la paradoja de Russell y otras paradojas similares que se podrían, digamos, resumir en la siguiente, ¿no? Por ejemplo, esta frase es mentira. ¿Esta frase es mentira, es verdadera o es falsa? Bueno, si fuera verdadera es que es mentira y por lo tanto sería falsa, pero si fuera falsa es que es verdadera bueno, tremendo. Es una frase paradójica. Aquí es importante, en esta frase puede existir otras, pero aquí lo que es importante, existen muchas otras, pero lo que es importante en esta frase es que se refiere a sí misma. Esta frase es mentira. Podemos construir otra que diga, por ejemplo, la frase siguiente es verdadera y otra, y a continuación le sigue, la frase anterior es falsa. Y entonces, pues creo que llegamos a la misma absurdo, a la misma contradicción, a la misma paradoja que teníamos anteriormente. A partir de eso se construyen también otra serie de paradojas que tienen que ver con la teoría de conjuntos, con lo cual eso ya es un asunto mucho más serio y se ve la necesidad de crear otros entes que sean un poco más generales que los conjuntos. Y entonces todo esto supuso, pues digamos, un cierto desasosiego por parte de los matemáticos del cambio del siglo XIX al siglo XX. Entonces llega el señor David Hilbert y en el Congreso de Matemáticas de París, que tuvo lugar en la Sorbona en 1900, propuso una serie de problemas que él decía que podían servir para el desarrollo de las matemáticas durante muchos años venideros. Y así ha sido. Él propuso, bueno, una anécdota curiosa con respecto a los problemas de Hilbert es que siempre se habla de los 23 problemas de Hilbert. Él en el Congreso, en su discurso en la Sorbona, solo propuso 10. Solo propuso 10. Y después, a la hora de elaborar el trabajo y demás y eso, pues ya añadió los 13 problemas restantes que configuran el cuerpo de lo que son los problemas de Hilbert. Bueno, entre otros de los problemas, hubo un problema que se resolvió inmediatamente y hay otros que todavía permanecen abiertos. Entre otros de los problemas, el que propuso fue si se podría hacer una matemática totalmente constructiva, o sea, definir una serie de axiomáticas a partir de la cual, con unas reglas fijas, se pudieran construir todos los resultados de las matemáticas. Y de hecho hubo algunos matemáticos como Whitehead y demás que intentaron seguir ese esquema y entonces intentar construir un sistema robusto de las matemáticas partiendo de unos axiomas y a partir de paso a paso ir construyendo todos los teoremas, todas las matemáticas conocidas. Bien, pues de alguna forma ese era el plan, ¿no? Intentar construir todas las matemáticas partiendo de una axiomática o unas cuantas axiomáticas relativamente sencillas. Bueno, si tenemos una axiomática y otra axiomática, entre las dos forman una única axiomática, una serie de principios. Y entonces, pues ese era el plan, intentar construir una serie de axiomas que permitieran reconstruir todas las matemáticas. Estoy simplificando mucho, pero para que se entienda, es una cosa así. Claro, esto ya empezó a chirriar, pues como digo, el encontrar estas paradojas lógicas como la paradoja de Russell y demás, ¿no? Pero bueno, pero aún a pesar de eso, se sigue adelante hasta los años 30. En los años 30 se produjo una total revolución. O sea, ya a principios de los años 30, quiero recordar que en el año 31 sale Gödel con sus teoremas de incompletitud que desmontó totalmente el plan de Hilbert. Este se vino acompañado por una serie de teoremas que surgieron en relativamente pocos años, como el teorema de Tarski, como el lambda cálculo de Church,
o como las máquinas de Turing. Básicamente el lambda cálculo de Church, las máquinas de Turing y el teorema de Gödel son equivalentes. No voy a entrar aquí en disquisiciones, pero son equivalentes. Aunque cada uno se proponía un problema relativamente cercano pero distinto. Bueno, y entonces vamos a concentrarnos en el primero y a lo mejor en otra ocasión podemos hablar un poco de las máquinas de Turing y demás, pero vamos a concentrarnos un poco en el primero. Primero, vamos a partir de la base de que tenemos un cierto sistema axiomático. O sea, tenemos 5, 6, 20, 40 axiomas. Y entonces eso tratan de reflejar, pues, una cierta parte de las matemáticas, digámoslo. Y lo que sí que tenemos que tener son una serie de metodologías que nos permita, a partir de esos axiomas, deducir resultados. Entonces, enunciamos un resultado en esa disciplina y vemos a ver si se puede deducir inmediatamente a partir de los axiomas. ¿Cómo? Bueno, pues a partir de los axiomas, por reglas lógicas, pasos muy sencillos que ponemos aquí una frase y aquí otra frase, la cual sea un resultado lógico inmediatamente a partir de ella o que se pueda deducir a partir de ella usando los axiomas. Claro, tenemos una frase, otra frase, después otra frase, después otra frase y llegamos finalmente a un teorema. Ese teorema, digamos, de alguna forma lo incorporamos a nuestro corpus y a partir de él podemos usar los resultados que hemos demostrado en el teorema para intentar deducir otros teoremas. Y ese es el procedimiento usual de crecer en las matemáticas. Bueno, entonces, Gödel, ¿qué probó? Voy a decir qué es lo que probó y qué es lo que no probó y que no debe usarse. Él dijo lo siguiente: supongamos que tenemos un sistema de axiomas que sea consistente. ¿Qué significa consistente? Bueno, consistente es lo mínimo que se le puede pedir a un sistema de axiomas. No puede haber algo o sea, un sistema de axiomas quiere decir que en nuestro sistema, a partir de nuestros axiomas, no se puede probar una cosa y la contraria. O sea, si se da una cosa, no se puede dar lo contrario. Supongamos que decimos, bueno, pues a partir de nuestro sistema de axiomas podemos deducir que el 8 es par. No podemos deducir también a partir de nuestro sistema de axiomas que el 8 no es par. Tiene que ser una cosa o su negación. No se pueden dar las dos cosas a la vez, porque si se dan las dos cosas a la vez podemos demostrar cualquier cosa. Se llega a todo tipo de contradicciones. Un ejemplo muy simple de un sistema inconsistente es, supongamos que tenemos un ser que es todopoderoso. Ser todopoderoso ya en sí es una contradicción. Evidentemente no voy a entrar en la disquisición de qué significa ser todopoderoso. Hay unas distinciones semánticas. Para mí todopoderoso es que puede hacer cualquier cosa dentro de nuestro sistema. Y eso ya implica una contradicción. Imagínense qué tipo de contradicción es si tenemos un ser todopoderoso e inmortal. Un ser no puede ser simultáneamente todopoderoso e inmortal. De hecho, no puede ser todopoderoso, pero bueno, porque se llega a contradicciones lógicas inmediatas. Por ejemplo, si es todopoderoso, podrá hacer que todo ser muera. Pero no puede hacer que todo ser muera, porque un ser de su sistema, que es el mismo, no puede morir. Entonces, bueno, se llega a una serie de contradicciones. Es absurdo eso desde el punto de vista lógico, la existencia de un ser todopoderoso e inmortal, por ejemplo, ¿no? Porque no podría matarse a sí mismo, con lo cual hay algo que no puede hacer, no es todopoderoso. Amén de otras cosas que no podría hacer también. Y lo de amén es una palabra que ahora me doy cuenta que estaba bastante bien utilizada en este contexto. Bien, entonces le exigimos un sistema que sea consistente, que es lo menos que se le puede exigir a un sistema. Construir algo inconsistente es un absurdo que debería ser ya desterrado de cualquier esquema humano. Y entonces ese sistema consistente, decía Gödel, bueno, si ese sistema es lo suficientemente poderoso como para contener la aritmética de los números naturales, que parece que es lo mínimo que podemos exigir si estamos construyendo matemáticas. Evidentemente esto lo expresaba en un lenguaje más técnico, pero para entendernos, entonces dentro de ese sistema hay enunciados que son indecidibles,
¿Qué significa que son indecidibles? Quiere decir que no se puede demostrar si son ciertos o si son falsos. No se puede demostrar ni ellos ni su negación. Recordemos que un sistema era consistente si no existe ningún enunciado, que se pueda demostrar que es verdadero tanto él como su negación. Bien, pero aquí hay una cuestión clara. Tenemos que tener un sistema que contenga a la aritmética de los números naturales. Bien, es verdad que se pueden después encontrar variantes del teorema de Gödel donde haya pequeños cambios en esto, pero en general todos se refieren a un contexto aritmético-matemático. Estamos ahí. ¿Qué significa esto? Que bueno, pues que mucha gente, por ejemplo, esto se lo lleva al ámbito de del derecho, y es un poco absurdo porque el derecho no pretende contener la aritmética de los números naturales. Por otra parte, también es verdad que a lo mejor se puede enunciar un cierto teorema de incompletitud en el marco de un derecho más o menos universal, puesto que hay muchos enunciados, etcétera, etcétera, pero yo en ese campo no voy a entrar porque ya digo, tal como está enunciado, tal como está demostrado el teorema de Gödel, es aplicable solo en el campo que estamos diciendo, dentro del campo de las matemáticas y conteniendo al sistema de los números enteros. Esto Gödel lo demuestra pues haciendo los enunciados, convirtiéndolos de alguna forma todos los enunciados mediante ciertas reglas en números y entonces pues construyendo también pues un enunciado que se refiere a sí mismo. Algo así como la paradoja de Russell que habíamos dicho anteriormente, de que esta frase es mentira. Si hacemos un enunciado parecido a ese, pues entonces ese enunciado no podemos, dentro de un cierto sistema, un enunciado parecido a ese, que se refiere a sí mismo y acerca de su veracidad o no, pues entonces llegamos a algún tipo de resultado que no es decidible dentro del sistema. Eso es el teorema de Gödel. Después existe otro, el segundo teorema de Gödel, que lo complementa y que le da mucha más fuerza, y a partir de ahí pues se ha desarrollado en estos 80 años, más de 80 años transcurridos, pues se ha desarrollado enormemente la lógica, y no solo la lógica, porque esto también incide dentro de la filosofía de las matemáticas, que era más bien el campo en el que se enunciaba y en el que se movía el problema de Hilbert. Y entonces, de alguna forma, Gödel vino a cortar todo las esperanzas de poder llevar a cabo pues ese programa de Hilbert. Bueno, no sé si está claro, pero lo que sí es cierto es que ha habido además otros intentos fructíferos de llevar a cabo, de trasladar ese teorema de Gödel a otros campos mucho más insospechados. Por ejemplo, he dicho anteriormente que se podían construir sistemas axiomáticos en la propia física. Bueno, pues en la propia física existen ciertas implicaciones del teorema de Gödel. Pero yo creo que esto se nos está escapando un poco de las manos y que yo creo que ya, mis queridos cochinitos, hasta aquí lo hemos dejado. Muchas gracias. Los tres chanchitos. Muy bien. Ahora le toca a los tres chanchitos. Eso. Tres chanchitos desobedientes sin el permiso de su mamá. Una mañana muy tempranito se salieron a pasear. Cuando estaban paseando solos vino el lobo y se los llevó. Los chanchitos lloran y dicen: ay, señor lobo, ten compasión, ya no seremos desobedientes, ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren. Uno moviendo el hociquito, otro moviendo la patita, otro moviendo la colita. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, y muy bien.
desobediente sin el permiso de su mamá. Una mañana muy tempranito se salieron a pasear. Cuando estaban paseando solo, vino el lobo y se los llevó. Los chanchitos lloran y dicen: ay, señor lobo, ten compasión, ya no seremos desobedientes, ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren. Uno moviendo el hociquito, otro moviendo la patita, otro moviendo la colita. Tres chanchitos se van en tren, se van